Muy bien, muy buenos días, buenos días a todos. Qué bueno, estamos por aquí. Vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí y escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que pues realmente tú derrames tu gracia y que el Espíritu Santo se mueva con gran libertad y hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias también por este medio del Zoom que nos da la oportunidad para poder compartirlo a través de las personas que hoy no están presentes. Pero te damos gracias por todas las personas aquí presentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí que esta tarde quería compartirte algo que he estado experimentando con gente con jóvenes principalmente, que que les pregunto si creen en la eternidad. Ya no les pregunto si creen en Dios, sino nada más si creen en la eternidad. A ver cuáles eran las respuestas de los jóvenes. Y realmente me daba cuenta de que muchos de ellos decían, no creen en la eternidad, creen que realmente estamos aquí en esta tierra de paso y que de alguna manera, ahora sí que no hay ni un proyecto más adelante, que eso es lo que hoy los jóvenes están pensando, ¿no? Otros dicen que sí creen en Dios, no tienen ninguna religión, pero creen en Dios, pero hasta ahí nada más. Creen en alguien, se puede decir que poderoso, que tiene el control de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero hasta ahí nada más. Que si no existe una relación como tal. Y claro que cuando les empiezas a compartir, les empiezas a decir si alguna vez han leído la Biblia o han abierto la Biblia, te das cuenta de que no, que sí, tristemente la mayoría de hoy de los jóvenes, y no nomás de los jóvenes, sino también de los adultos, no se acercan a la palabra de Dios. Aún viendo todo lo que estamos viviendo, no se acercan a la palabra de Dios. Entonces, hay una carta maravillosa que nos relata Juan, ahora sí que primera de Juan. Es una carta que realmente nos hace ver claramente cómo vivir para siempre. Que decir, oye, vamos a vivir para siempre, claro. Que decir, estamos, como dice en el libro de los Hechos, dice, somos extranjeros en esta tierra, estamos de paso, esta no es nuestra patria, no es nuestra ciudadanía, y un día vamos a estar en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos si nosotros tomamos esa decisión de creer en el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Así que, primera de Juan 5:13 nos hace ver algo muy importante. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora sí que es una carta para los creyentes que hemos creído en el Hijo de Dios, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dices, wow, realmente aquí Juan nos está haciendo ver algo muy importante. Claro que existe una eternidad, claro que hay una eternidad. Y esta tarde quiero que tengas la seguridad de que conoces a Cristo. Eso es lo más importante, tener la seguridad de que Cristo está en nuestro corazón, que tomamos esa decisión de creerle a Él. ¿Por qué razón? Simplemente por el simple hecho de que Él fue a la cruz. Y si fue a la cruz es para darnos seguridad de nuestros pecados como perdonados por haberlo aceptado y haberle creído a Él, ¿sí? Y que vamos a ir al cielo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo a los apóstoles y a los discípulos, no los voy a abandonar, no los voy a dejar solos? En ese momento dice, voy a partir, voy a ir al cielo, porque además nunca se los ocultó a los apóstoles ni tampoco a los discípulos. Les dijo, voy a ir al cielo, pero además voy a ir a preparar una morada. Y no nomás para ustedes, sino también para los que van a creer en mí. Entonces, ahí Dios te está haciendo ver algo muy importante. Jesús está diciendo que nos está preparando un hogar celestial, un lugar donde vamos a estar con Él para toda la eternidad. Así que el Evangelio de Juan se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, ahora sí que el Mesías, ¿sí? El Hijo de Dios, y que crean que tiene vida a través de su nombre, porque Él no está muerto. Si recordamos, Él resucitó al tercer día. Entonces estamos hablando de un Jesús vivo, no estamos hablando de un Jesús muerto, ni tampoco estamos hablando de un Dios muerto
o un Dios apartado, o un Dios que no se da cuenta de todo lo que estamos pasando. Realmente el Evangelio de Juan fue escrito, ¿para qué? Para llevarte a Cristo. Creo que si nos ponemos a leer el Evangelio de Juan y te pones a leer nada más el capítulo 3 del Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que en ese capítulo, sin darle más vuelta a la Biblia, sin leer más, ahora sí que capítulos o libros que están escritos, te das cuenta de que resume claramente lo que es el nacer de nuevo, lo que es reconocer que Jesucristo es el único que nos puede presentar delante de Dios. Así que las cartas fueron escritas para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? Y no nomás eso, sino también de tener la seguridad de que Cristo está en nuestro corazón. Y hay muchas personas que van a la iglesia, muchas personas fueron bautizadas, muchas fueron confirmadas, ¿no? Pero te puedo decir que hay algunos que no están seguros. Con todo y todos esos requisitos o todos esos requerimientos, ¿sí? Que son simplemente requerimientos del hombre, a veces piensa la gente que por el hecho de hacerlo, ¿no? Significa que ya eres salvo. No, no es así. Aquí lo importante es que tú estés seguro que realmente Cristo está en tu corazón, que el Espíritu Santo es el que está trabajando en tu vida y el que está transformando tu mente. Eso es muy importante. Así que si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, ¿sí? O no sabes con seguridad que Cristo está en tu corazón, creo que en esta enseñanza, en este mensaje, Dios te va a hacer ver algo muy importante. Si verdaderamente estás en la fe, si verdaderamente estás creyendo en Él. Así que Primera de Juan fue escrita para que sepas algo muy importante, que tienes vida eterna. Eso es lo que hace, ahora sí que las cartas de Juan, no el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan. Y en Juan 1, en Primera de Juan 3:23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La pregunta, ¿tú crees? ¿Realmente te amas? ¿O amas a tu prójimo? Como Dios dice que lo tenemos que amar. Porque podemos decir que creemos, pero tristemente podemos estar aquí creyendo y ya cuando nos salimos de aquí, ya nuestro prójimo se nos olvidó, ¿no? Y el amor del cual Dios nos habla a través de su palabra ya se nos olvidó, ya no lo recordamos. Y muchos dirán, oye, yo Arturo, yo sí creo. Sí, pero ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de la gente que está a tu alrededor? ¿Realmente la gente que está a tu alrededor ve que realmente estás creyendo en Jesucristo, en algo que tú estás compartiendo o predicando? Así que lo importante es saber lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué significa la Biblia? ¿Por qué Dios nos la dejó? Y esta ocasión que tuve la oportunidad, que fuimos a un evento a Veracruz, y la verdad tuvimos la oportunidad de poder compartir con la gente de allá de Veracruz. Pero no nomás eso, sino Dios me da la oportunidad de, como dice el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y siempre que salgo, a persona, ahora sí que a persona que se me atraviese, ahí sí le doy un folleto, te voy a decir por qué razón. Por el simple hecho de que tal vez ya no los vuelva a ver. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí lo importante es hacerle ver a la gente que hay un testamento, hay una heredad. Así que lo importante es creer, pero creer por fe. ¿Qué tanta es la fe que nosotros podemos tener? Podemos tener fe en otras cosas y perdemos de vista la fe que tenemos en Dios. Si tú no tienes fe en Cristo, estás teniendo fe muerta, una fe que no existe como tal, que no te va a dar el resultado que Dios quiere que te dé. Así que nosotros necesitamos saber si Cristo está en nuestro corazón, si verdaderamente le entregamos nuestra vida a Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde la estás poniendo? Tú tienes que poner por fe tu vida en Cristo. Él es el que realmente nos da la fe, es el que produce la fe. ¿Recuerdas a Pedro cuando llegó con Jesucristo y le dijo, Señor, dame más fe? ¿Cómo dame más fe? Es decir, lo importante es qué tanto estás creyendo, no es que te esté dando, sino qué tanto estás creyendo, qué tanto te estás ejercitando en la fe. Es como la persona que va al gimnasio y quiere tener una buena condición. Pues si vas al gimnasio y quieres tener una buena condición, pues tienes que hacer ejercicio, ¿no?
Y muchas veces las personas van al gimnasio, hacen 5 minutos y salen, piensan que ya que salen con mucha condición. No, perdóname, eso no es condición y eso tampoco es tener fe. Así que tú tienes que poner por fe tu vida en Cristo. Primera de Juan 5:1 dice claramente, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, por eso cuando dices tú, ¿por qué dice Jesús es el Cristo? Recuerda que Cristo significa Mesías. Para los judíos, ese es el Mesías. Este Mesías en el cual no han creído, porque siguen esperando a su Mesías. Pero aquí Dios nos hace ver claramente que Él es el Mesías, dice, y es nacido de Dios. Y en Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si has visto Hebreos 11 y lo lees, te vas a dar cuenta de que por fe Abraham salió de su parentela, de su ciudad, del lugar a donde él iba, para Dios darle un territorio nuevo. Por fe, ¿te acuerdas que Noé construyó el arca? Ahora sí que por haber creído que iba a haber un juicio, Noé condenó a toda esa humanidad simplemente por haber creído de que iba a haber un juicio. Entonces siempre va a haber hombres que realmente crean y tengan fe. Tal vez no lo veas. ¿Qué sucedió con Sara? Sara decía que tenía fe de que Dios le iba a dar un hijo igual que Abraham, aunque ya era una mujer adulta, 90 años, y Abraham de 100, creyó. ¿Y qué sucedió? Dios se lo dio. Así que la fe real conlleva a la idea de compromiso. ¿Con quién te estás comprometiendo? ¿Con quién has creado un compromiso? ¿Realmente el compromiso es con Cristo? Y si no es con Cristo, ¿con quién es? No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Porque mucha gente lo puede estar creyendo en la cabeza, pero no tiene nada que ver Cristo en esa vida. Así que Dios te hace ver algo muy importante, ya sea en tu vocación, tus estudios, tu trabajo, tus sueños, todo eso se lo tenemos que entregar al Señor. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sabe cuál es el proyecto que tú tienes, es Él. Y te digo una cosa, Él no se equivoca, nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos jóvenes han estudiado, no? Y de veras me he topado con jóvenes que le digo, ¿y qué estudiaste? Por dar un ejemplo, estudié arquitectura. ¿Y qué estás haciendo ahorita? No, soy comerciante. Entonces le dices, oye, ¿y de qué sirvió que tu papá, tu familia tirara tanto dinero? Porque ahora, la verdad, la educación cuesta bastante dinero, para que salgas con que ahora no vas a estudiar o no vas a hacer o no vas a trabajar lo que realmente estudiaste. No, pues en ese caso pues no, hubieras sido comerciante desde un principio, ¿no? Entonces fíjate cómo tristemente perdemos de vista hasta eso. Dios tiene el plan, claro. Dios sabe qué carrera necesitas, claro. Dios conoce tu vida, claro. Él nos creó. Él sabe perfectamente lo que está pasando en nuestro corazón. Y la primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿En verdad crees que Jesucristo realmente tiene un plan o un proyecto para tu vida? Porque lo importante es creerlo, ¿sí? Y no nomás eso, ¿realmente le diste en totalidad tu vida al Señor? Porque si tú me dices, le entregué el 95%, es más, el 99%, te quedaste con un 1%, te digo una cosa, no le has entregado tu vida a Cristo. Sigues gobernando y controlando tu vida. O le entregas el 100% de tu vida o no le entregas absolutamente nada. Así que el compromiso, recuerda que el compromiso es con Él, no con el mundo, no con el hecho de estar aquí presente escuchando una predicación, no por el hecho de que si te estás discipulando vas a cumplir por estar discipulándote. No, no es con el mundo, es con Dios. Pero lo importante, ¿qué tan maduro espiritualmente estás para obedecer a lo que Dios te quiere decir? Porque hoy tristemente, aún a los mismos creyentes les dices, oye, tienes que hacer esto. Ah, no, si no me gusta, no lo hago. Oye, espérame, si te lo estoy diciendo es por tu bien y porque quiero que obedezcas para que te vaya bien, porque lo importante es que te vaya bien a ti y Dios quiere lo mejor para ti. Pero ¿qué sucede? Siempre va a salir nuestro orgullo, siempre va a salir nuestra soberbia
Y creemos que somos más inteligentes. No, no le decimos eso a Dios, ¿verdad? Pero sí le decimos eso a la persona. Es que yo soy más inteligente que tú. No es así. La segunda parte es, tiene que haber un cambio de actitud hacia el pecado. ¿Qué está sucediendo cuando pecas? ¿Realmente le confiesas a Dios el pecado y le dices, Dios, hijo, perdóname, Señor? Ahora sí que dije algo que no debe haber dicho, ¿sí? No fue algo que edificó, sino al contrario, tal vez contaminó. Y en ese momento tomaste la decisión de agarrar y decir a Dios, perdóname. O en una mentira, ¿sí? O el decir algo que realmente no es. Dirás, oye, pero ¿así? Claro, porque si no confiesas ese pequeño pecado, ese pecado te va a llevar a otro pecado. Y luego te va a llevar a otro pecado. Y va a llegar un momento en que vas a traer una bola de pecados que olvídate, ya no vas a querer ni confesar. Primera de Juan 1:8 dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas veces hay gente que dice que no ha pecado? Oye, pero ¿cómo que no has pecado? Si tú dices que no has pecado, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso, cuando la Biblia dice que todos hemos pecado. Y el siguiente versículo dice, si confesamos nuestros pecados, una cosa es cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, fuiste perdonado por todos los pecados que habías cometido en tu pasado. Pero en el momento de haberle entregado nuestra vida a Cristo, seguimos pecando, ¿sabes? No me puedes decir que no, estarías mintiendo. Estaría mintiéndote si no te dijera ahorita, oye, hoy tuve una mala actitud y tuve un y pequé, y en ese momento de decir a Dios, perdóname, Señor. Todos pecamos, todos de alguna manera hemos hecho lo malo, dice la Biblia, pero lo importante es confesarlo. Así que si pecas, hay remedio y Dios te perdonará. Dios te va a perdonar. ¿Por qué razón? Porque lo estás confesando. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hizo realmente Dios al haber puesto a Jesucristo en la cruz y sacrificarlo? Realmente era limpiar nuestros pecados. ¿Sabes por qué Israel todavía no construye, el pueblo de judío no construye su templo? Te voy a decir por qué razón. Porque en el momento en que lo hicieran, estarían sacrificando un cordero. Oye, ya no tienes por qué sacrificar ningún cordero, el cordero ya fue sacrificado y fue Jesucristo. ¿Por qué no construyen el templo? Porque Dios no quiere que se construya ese templo hasta que Él diga, y para el proyecto que Él diga y el plan que Él diga, ¿correcto? Pero cuando ese templo se construya, te voy a decir una cosa, tú y yo ya no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que ya el sacrificio ya se hizo. A veces la gente me dice, oye, tenemos que celebrar la Pascua. No tenemos que celebrar la Pascua ya la recibimos, ya la celebramos en el momento de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Automáticamente. Entonces, eso es muy importante, reconocer lo que Dios hizo en Cristo. Él era la Pascua. Por eso Juan el Bautista dijo claramente cuando lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, Él era el Cordero. Así que Cristo derramó la sangre para salvarte a ti y a mí. Y cuando Cristo murió, tiene poder, ahora sí que 2000 años después, ¿no? Porque fue hace 2000 años cuando hizo eso, de seguir limpiando pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. ¿Te acuerdas que muchos le decían, bájate, ¿no? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende. Mira, gracias a Dios, se quedó ahí. Y se quedó ahí por una simple y sencilla razón, para salvarte y para salvarte. Para salvar a los que han creído en Él. Así que cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. A veces se nos olvida lo que Dios hizo hace 2000 años. Se nos olvida. Siempre tenemos que poner nuestros ojos ¿en dónde? En el Calvario. Para que te des cuenta de lo que hizo Dios por ti.
Él se quedó en la cruz por una simple y sencilla razón, porque te ama. Nada más. Porque verdaderamente te ama. Cristo te ama esta tarde. Cristo siempre te va a amar. Es decir, Cristo nunca te va a dejar de amar. Tal vez nosotros cambiemos nuestra actitud, ¿sí? Porque podemos cambiar nuestra actitud hacia Él, pero Cristo nunca va a cambiar la actitud hacia ti. Así que, quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Cristo te ama. Y después que le entregas tu vida a Cristo, ¿cuál debería ser la actitud hacia el pecado? Como creyente, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Si cometiste un pecado, la Biblia dice que lo tienes que confesar de inmediato. ¿Sabes quién te mueve a confesarlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace ver claramente y te dice, estás mal. Cometiste pecado. Hiciste algo equivocado delante de los ojos de Dios. Y luego el siguiente punto es, olvídalo de inmediato. ¿Por qué razón? Porque la única manera para olvidar tu pecado es con la ayuda de Él. ¿Cuántas personas se siguen flagelándose, ¿sí? Y se siguen acusándose? Así que de un pecado que cometieron, se siguen recordando ese pecado y Dios te dice, oye, yo ya te perdoné. ¿Por qué? Porque traes a tu mente algo que yo ya te limpié, yo ya te perdoné. Así que lo importante es buscar la justicia y la santidad y asegúrate de hacerlo, porque eso es muy importante. Que si reconocerlo, es muy importante reconocerlo. No nos gusta a veces reconocer nuestro pecado. No nos gusta reconocer que estamos mal. Y algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado. Cuando lo confiesas, lo entregas y te apartas. Eso es algo muy importante. Porque si tú estás pidiendo el perdón, pero no has entregado el pecado y tampoco te has apartado de él, ¿sí? Ese pecado seguirá en tu vida. La Biblia dice claramente, confiésalo, perfecto, pero entrégamelo. Entrégamelo y apártate de él. Entonces, ¿quién te puede ayudar para hacer eso? Jesucristo. Así que Él es el que realmente te hace ver claramente eso. ¿Recuerdas a David? El rey David cometió pecados. Él se equivocó. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de David? David siempre cuando pecó, fue y lo reconoció delante de Dios y le pidió perdón. ¿Sabes que cuando escribió el Salmo 23, él estaba realmente en la cueva de Adulam? Estaba solo, así que yo no había nadie. No estaba ni su esposa, ni su ejército, ni sus amigos. Estaba solo. Y fíjate lo que dice en el Salmo 23. Dice, y he pecado, pero aún así confortará mi alma. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú pecas y le entregas? Conforta tu alma. Me guiará por sendas de justicia. Claro. ¿Por qué lo va a hacer? Por amor a su nombre. Es en el nombre de Cristo. Así que necesitas que Cristo te conforme hoy. Todos necesitamos ser conformados. Así que queremos ese aliento en nuestro corazón. Quiere estar realmente confortado en el hecho de decir, Dios, realmente tú eres el único que lo puede hacer. Y hay muchas personas aquí esta tarde que son creyentes, ¿sí? Pero necesitan de nuevo dedicarle tu vida a Cristo. Necesitas entregarle tu vida a Él. Fíjate, hay una parte en Apocalipsis que dice, ahora sí que muestra al creyente. Sé que has discipulado, sé que has ido aquí, sé que has compartido, sé que has hecho esto, sé que has hecho esto otro, ya sabes, ¿no? Nos gusta estar en las labores supuestamente del Señor, ¿no? Pero en esa parte al final dice, pero tengo contra ti una cosa. Una cosa tengo contra ti. Has dejado a tu primer amor. Claro, hemos dejado a Jesucristo. Hemos dejado de leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante?
escucharlo a Él, escuchar su voz. Siempre estamos queriendo nosotros hablarle, pero no nos gusta escucharlo. Tienes que aprender a escuchar a Dios y la única manera para escucharlo es a través de su palabra. Puede haber personas aquí a las que Dios está llamando ¿a qué? A ser o misionero o tienes un proyecto para Dios, ¿sí? Y hay personas que Dios está llamando, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Muchas veces no quieren escuchar. Hay personas aquí esta tarde en la que Dios te pide que hables con otras personas. ¿Y qué sucede? Te quedas callada o te quedas callado. Hay gente que está a tu alrededor donde tú vives. Y no toda la gente que está a tu alrededor le ha creído a Jesucristo. Hay gente donde tú trabajas y sabes perfectamente que hay gente que no le ha creído a Dios. Donde tú estudias. Por eso Dios quiere usar nuestras vidas en cualquier lugar, en cualquier momento. En todos los lugares. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tiene que mover. A veces la gente dice, quiero ser misionera o quiero ser misionero. Sí, muy bien. Compártelo a la gente que está en tu vecindad, ¿no? En tu colonia. Porque a veces pensamos el que ser misionero es que tenemos que salir, ¿no? De este lugar y no queremos ya estar en este lugar y nos queremos ir a otro lugar pensando que Dios nos va a usar ahí. Perdóname, Dios te va a usar donde te puso. Ahí es donde Dios quiere usarte. Ese es el trabajo misionero, no estar pensando en un trabajo en el que Dios, tal vez tú quieres esto para mí. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, porque muchas veces nuestra naturaleza, ¿qué hace? Se revela. ¿Por qué razón? Voy a hacer lo que yo quiero, más no lo que me dicen. Ya te estás rebelando contra Dios. Lo puedes hacer contra el maestro, pero lo estás haciendo contra Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer las cosas a tu manera, más no a la manera de Dios. Eso es muy importante. Debes de confesarlo, debes de pedirle perdón a Dios, debes de pedir a Dios que te restaure, porque Él necesita restaurar nuestro corazón. Recuerda que Cristo restaura nuestra alma. Claro, Él es el que la sacia, Él es el que la llena. Dice la palabra, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Estamos cargados, de verdad. Estamos cansados, vivimos en un mundo afectado por el pecado. Así que la tercera pregunta es, ¿verdaderamente tienes el deseo de obedecer a Dios? ¿O quieres seguir obedeciéndote a ti mismo? ¿O pensando que tú tienes el camino o tienes el proyecto en el cual Dios dice que no es por ahí? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Si guardamos nuestros mandamientos. Si estás guardando los mandamientos, entonces le conoces. Ve lo que acaba de hacer el mundo. Sacó los mandamientos de Dios y ya puso nuevos mandamientos. Óyeme, eso es una aberración. Que si, ¿cómo vas a sacar los 10 mandamientos que Dios puso en su palabra? Y ahora pones 10 nuevos mandamientos. ¿Y quién dijo eso? ¿No? Es ilógico. Pero fíjate cómo el mundo vive afectado porque no quiere ver. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, en ese momento empiezas a marcar los versículos donde realmente Dios te está diciendo qué tienes que hacer y no lo haces, ¿no? Los marcaste, es más, los compartes y la pregunta es, ¿y obedeciste? ¿Lo hiciste? ¿No? Porque muchas veces podemos estar marcando la Biblia, pero no estamos obedeciendo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y sabes qué sucede? Cuando tú lo lees, descubres que has fallado. Señor, he fallado. Una señal infalible del Nuevo Testamento es que queremos obedecer a Cristo. Y si lo obedezco es porque lo amo. No porque tenga temor. Porque a veces la gente quiere obedecer por temor. No, no, es por amor. Si yo obedezco a Dios es por amor hacia Él. Y no nomás eso, sino porque quiero hacer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que yo haga. ¿Qué hace el diablo? El diablo, cuando tú abres la Biblia, ¿qué sucede? Empiezas a leer
y te pones somnoliento, ¿no te sucede? Así como que te pone un violín en el oído, ¿no? Y hasta cabeceas, ¿no? Y eso sí, cuando cierras la Biblia, ahora sí que se te quitó el sueño, ¿no? Y si te pones a ver la televisión, más. Puedes estar viendo un programa de televisión y ni parpadeas para acabar pronto. Pero fíjate cómo Satanás es tan astuto de que él no quiere que te acerques a escuchar la voz de Dios. Por eso te pones somnoliento. Por eso te duerme. ¿Sabes qué? Si eso sucede, ponte a leer la Biblia caminando. Total, si te duermes, estás a un buen trancazo y vas a despertar, ¿no? Pero ponte a leer la Biblia haciendo algo. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en la trampa de Satanás. ¿O qué va a pasar? Estás empezando a leer la Biblia y de repente alguien te marca en el celular. No, pues es más importante contestar el celular que estar con Dios. A ver, te hago una pregunta. Cuando tú estás con una persona importante, cuando estás verdaderamente con una persona importante, ¿vas a contestar el teléfono celular cuando estás con alguien? No, perdón. Yo cuando estoy con alguien es difícil que conteste el teléfono y a veces me dicen, ¿y por qué no me contestas? Porque estuve ocupado. O porque si estuve con una persona, yo voy a respetar ese tiempo con la persona. Pero ¿cuántas veces queremos estar con nuestro celular al lado? Leyendo, en nuestro discipulado. ¿Por qué? Oye, no se vaya a perder, no vayas a perder acciones en la bolsa, no sé. Es decir, es que fíjate cómo Satanás trabaja. ¿O qué sucede? De repente ves el horario y dices, ay, mi programa favorito, ¿no? Y eso sí, haces un lado la Biblia, ¿por qué? Porque no te quieres perder tu programa favorito. Mira, siempre va a haber tentaciones. Cuando te acercas a Dios, siempre va a haber tentaciones. Ya sea una llamada telefónica, ya sea un programa de televisión, ya sea lo que sea. Siempre va a haber distracciones. Y te voy a decir una cosa, es muy fácil justificarnos delante de Dios. No te justifiques delante de Dios. Si tú dices que no tienes tiempo para orar y no tienes tiempo para leer la Biblia, siempre va a haber distractores y nunca va a haber tiempo. Tú tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Maneja mi tiempo. Está en tus manos. A veces la gente dice que no le alcanza el tiempo. ¿Te has puesto a pensar todo lo que haces en un día? Y te vas a dar cuenta de que hay muchos tiempos vacíos, que no aprovechaste. Así que pídele a Dios que te ayude a organizar tu día. El siguiente punto, dice la Biblia que hay una separación del mundo. En 1 Juan 2, 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claro, cuando tú empiezas a amar más las cosas del mundo, vas a quitar tus ojos de Cristo, vas a quitar los ojos de Dios. No podemos tener dos amores. Dios es celoso, ¿sabes? Claro que es celoso, porque te quiere para ti. Él quiere que tú estés con Él. Así que si amas al mundo más que amar a Cristo, no estás entendiendo lo que es el reino de Dios. No lo estás entendiendo, no te estás dando cuenta de lo que Dios nos está haciendo ver. ¿Cuántas personas esta tarde aman al mundo? Y la Biblia dice que a Satanás lo llaman el Dios de este mundo. Dios le dio la potestad a Satanás de este planeta, ¿sabes? Y todo lo que ves, ¿sí? Todo lo que él te ofrece, porque eso sí te ofrece todo, eso sí, no necesitas irte al libro de Hebreos que tienes que vivir por fe. No, Satanás te dice, te lo voy a mostrar. Claro, si Dios le dio la potestad a Satanás de esta tierra, ¿es para qué? Para que te des cuenta de quién está cautivando tu corazón, quién está cautivando tu mente. Él tiene un tremendo poder. Y además te voy a decir una cosa, hay muchos demonios a su alrededor.
¿Qué es lo que está buscando Satanás? Destruir la creación de Dios. Eso es lo que está buscando. Mira, ya lo hizo con la gente adulta de la tercera edad. Ya lo hizo con la gente adulta. Ya lo hizo con los jóvenes. Ahora, ¿con quién lo está haciendo? Con los niños. ¿Por qué razón? Porque sabe que le queda poco tiempo. Es decir, ese reinado tiene un límite. Él sabe que le queda poco tiempo. Y sabe perfectamente que un día va a ser condenado, tanto él como todos los demonios. Así que en el momento en que tú recibes a Cristo, te voy a decir algo que no te va a gustar. Satanás te dice, sonríe, te toma la foto y te va a poner en su estudio y va a decir, se busca. ¿Por qué razón va a ir tras de ti? ¿Por qué razón? Porque no le agrada. No le agrada que compartas la Biblia, no le agrada que tú seas un testimonio, no le agrada que tú hables de Cristo, no le agrada que le hagas ver a la gente que hay una esperanza, que verdaderamente hay una vida eterna. Claro que no le agrada. Por eso la Biblia dice claramente que somos enemigos de él. Claro, somos enemigos de Satanás. Así que él te va a tentar y va a traer cosas a tu vida en las que nunca había sido tentado. Siempre va a presentar la tentación, siempre va a haber una tentación. Y quiero decirte una cosa, a veces la gente piensa, es que Dios me tentó. Mira, Dios no tienta a nadie, para empezar por ahí, ¿no? Y mucho menos el mal. A veces dices que si viene un mal, a veces dices que ¿por qué Dios te lo mandó? Perdóname, Dios no tiene pensamientos de mal. Todos los pensamientos de Dios, dice la Biblia, que son pensamientos de bien. Entonces, Dios no tienta a nadie. Pero en cambio, Satanás, como te conoce, sabe quién eres, conoce perfectamente tu pasado, él va a poner la tentación. Sabe dónde eres débil y dónde puedes caer. Así que, ¿cómo vas a repeler al diablo? Muy sencillo, como Jesús lo hizo. Recuerda que Jesús había pasado, antes de empezar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Antes de empezar su ministerio, antes de empezar a predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que en 40 días y en 40 noches él no comió ni bebió. ¿Y qué sucedió? Al final, casi cuando se cumplen los 40 días, se acercó Satanás. Oye, ¿se conocen? Claro que se conocen. Ahora sí que Jesucristo vio a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Lo tentó. Le puso 3 tentaciones. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo empezó a combatir, a hablar con él. La única manera de combatirlo fue a través de la palabra. Es decir, él le mostraba la tentación y Jesús le contestaba a través de la Biblia. Eso es lo que hizo Jesucristo. Le contestó a través de la palabra. No se puso, imagínate, que se pusiera a discutir con Satanás, ¿no? O a debatir con él. Jesucristo pudo haber usado su poder sobrenatural, pero no lo hizo. ¿Y qué sucedió? Cuando Satanás se dio cuenta de que no lo pudo haber tentado, porque lo único que quería era que desobedeciera. Si Jesucristo hubiera desobedecido, hubiera pecado, ¿sabes? Entonces ya no nos hubiera podido salvar. Oye, lo dejó en ese momento, por un momento, porque siguió atacándolo. Oye, ¿cómo se fortalecía Jesucristo? A través de la palabra. Solo citó las Escrituras. Y eso es lo único que tienes que hacer. Cada vez que Satanás llegue con la tentación, tú tienes que ir a la palabra y pedirle a Dios así que te memorice o que te enseñe o que te recuerde un versículo. A veces cuando les digo, trata de memorizar la palabra de Dios, oye, ¿por qué razón quiero que la memorices? Por una simple y sencilla razón, porque cuando viene la tentación, lo que hace Dios es traer el versículo. ¿Para qué? Para que no caigas en la trampa. Por eso es tan importante el memorizar. Mira, cuando eres joven, puedes retener muy padre las escrituras. Yo lo veo en mi hijo. Cuando lo pongo a memorizar,
memoriza y se las aprende muy fácil. Ya uno de viejo ya, ¿no? Así que ya le cuesta trabajo memorizar, ¿no? Pero cuando eres joven, perdóname, eres como una esponjita. Claro, claro que empiezas a absorber la palabra de Dios. Así que si tú tomas un versículo y lo memorizas, en ese momento que tú le estás repitiendo ese versículo en el día, se va a quedar contigo ese versículo. Si lo repites semana tras semana, es tuyo de por vida. Así que cuando el diablo venga con la tentación, vas a estar ¿con qué? Con la espada. No con la espada física del hombre, sino con la espada de Dios, con la palabra de Dios. Es la única manera que lo puedes realmente rechazar. Cuando tú te pones de rodillas y le clamas a Cristo, quiero decirte que los demonios tiemblan y se alejan. No están a tu alrededor. ¿Por qué razón? Nada más es el escuchar el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, que se apartan. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la tierra? Los mismos demonios le tenían que pedir permiso a Jesucristo para hacer algo. Los mismos demonios. Hay gente que dice que no cree en Dios. Yo a esa gente le digo, mira, tú tal vez no creas, pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? ¿Cómo es posible que tú digas que no crees en Dios? Así que siempre Dios va a poner en tu boca o en tu mente o en tu corazón versículos que puedan alentar tu corazón. Esa es la espada. Esa es tu armadura para poder luchar contra el diablo. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Es un mundo pecaminoso. Así que la pregunta es, ¿estás separado del mundo? La escritura dice en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro, el mundo va a pasar y sus deseos, pero la palabra de Dios siempre va a estar presente. Aunque la quieran ocultar, aunque la quieran esconder, aunque no quieran que el hombre la lea, siempre va a estar presente. Así que cuando viene la tentación, pregúntate, ¿debo ver este programa de televisión? Porque eso es algo importante. Oye, Dios, ¿este programa va a alentar mi corazón? O no nomás el programa, una película. El hecho de ir a ver una película, oye, ¿es una película que me va a edificar? ¿Me va a ayudar? Mira, si hay duda en tu mente, quiere decir que Dios te está haciendo ver algo importante. No es por ahí. No hay necesidad de ver ni esa película, ni ese programa, que no edifica, sino al contrario puede contaminar tu mente y tu corazón. Así que hay ciertas preguntas que debes hacerte. Primero, ¿viola algún principio de las Escrituras? La Escritura es muy clara. Segundo, puedes pedirle a Dios que eso que vas a hacer, ya sea un programa, ya sea un evento, ya sea lo que sea, realmente Dios lo va a bendecir. Tercero, ¿te has preguntado que eso puede ser un tropiezo para otras personas que todavía no creen? Porque nosotros podemos ser tropiezo, ¿sabes? No podemos decir que somos creyentes y hacemos las cosas del mundo. La Biblia dice que no puede salir de una llave agua dulce y agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Así que si un creyente me viera haciendo eso, diciendo eso o lo que sea, puedo llegar a ser una piedra de tropiezo. Y la quinta pregunta es, ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? Porque, mira, ahora entiendo más a don Emilio, que era la persona que vino a este país a compartirnos la palabra, a enseñarnos a ser discípulos, ¿sí? Él dijo algo muy importante, no denominaciones. No denominaciones. ¿Por qué razón? Porque ahora lo más triste es que Satanás ha sido tan astuto que ha puesto a los evangelistas en contra de los metodistas y los metodistas en contra de los protestantes y los protestantes contra los luteranos y los luteranos contra los creyentes. Que siempre va a haber una división. Oye, espérame, o somos hijos de Dios, o le hemos creído a Dios, o le hemos entregado nuestra vida a Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo de Cristo. Realmente, ¿te has puesto a pensar que debemos de amarlos? Oye, yo los amo, pero también respeto lo que hacen. Ahora sí que no me meto. Si hay algo que sé que no es una sana doctrina o que no me va a ayudar, pues simplemente
lo único que hago es no participar en eso. No significa que no los ame, simplemente es que no participo en las cosas que para mí o que la Biblia dice claramente que están mal. Pero no puedo dejar de amarlos o no puedo dejar de orar por ellos. Así que realmente amo a las personas de mi trabajo. Amo al pobre para ayudarlo en su pobreza. Amo a las personas que viven en mi colonia o simplemente las soportas. Hoy se acerca, ya estamos en diciembre, ¿no? Ya la Navidad. Todo el mundo está esperando la Navidad. Oye, ¿por qué está esperando la Navidad? ¿Por los regalos? No creas que por otra cosa. O por la cena, a ver qué van a hacer. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en la Navidad se reúnen familias que no se han hablado no se hablan en todo el año. ¿No? Y cuando van a celebrar la Navidad, hasta preguntan, oye, ¿quién va a venir? ¿No? Porque si viene alguien que no te agrada, va a decir, no, pues ya, ¿cuál Navidad, cuál festejo y cuál alegría? ¿No? Se acabó el gozo, se acabó la alegría, porque hay alguien que ya no aguantas o no soportas. Mira, ponte a orar si llega a pasar eso. Y pídele a Dios que seas un testimonio y simplemente que Dios use tu vida. Eso es lo más importante. Oye, si ellos quieren o no quieren, eso es problema de ellos, eso es problema de Dios. El punto es que tú tienes que tener una buena actitud, ¿sí? La Biblia dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Claro, estábamos muertos por el pecado. Ahora estamos vivos en el momento de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos quita el velo. Él nos hace ver claramente que estábamos en obscuridad, estábamos a tientas, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Como quien dice, está en tinieblas. Y hay personas que piensan que hay otras cosas que son más atractivas que andar con Cristo. Vamos, nuestra sociedad. Ve cómo vive el mundo. Hoy los jóvenes lo único que dicen es comamos y bebamos que mañana moriremos. No les interesa la eternidad, no les interesa la muerte. No, ahora sí que no creen en el infierno y mucho menos en el cielo. No creen. Así que vivimos en una sociedad afectada por el pecado. ¿Cómo podemos enfrentar todo eso? Solo con ayuda de Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. La siguiente cosa es, si en realidad conoces a Cristo, ¿no practicas el pecado? ¿Verdaderamente no practicas el pecado? Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que Satanás no te puede tocar. El diablo no puede tocarnos. Él puede tentar. ¿Lo hizo con quién? Lo hizo con Pedro, ¿recuerdas? A Pedro lo tentó. Él puede mandar la tentación, lo hizo con David. Pero tristemente puedes caer en la tentación. Así que cuando tú caes en la tentación, estás cayendo en el pecado. Si tú no lo entregas y renuncias a él, el pecado siempre va a estar a tu alrededor. Te dejará por un momento, pero se va a volver a atravesar en tu vida. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Señor, ayúdame. ¿Por qué razón? Somos débiles, ¿sabes? La Biblia dice claramente que nuestra carne es débil. Somos débiles. Y claro que la tentación, podemos caer en ella. Así que tenemos que pedirle ayuda a Dios, tenemos que pedirle ayuda a Jesucristo. Luego, hay un testimonio del Espíritu Santo. Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, hay un testimonio. Y el Espíritu Santo nos hace ver que hay un testimonio. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque quieres hacer lo correcto, no lo incorrecto. Pablo, escribiendo a los Romanos en 8:16, le dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Claro, el Espíritu de Dios y el Espíritu que mora dentro de nosotros en el momento de haber entregado nuestra vida a Cristo, ¿sí? Es el que da testimonio. ¿Cómo lo sé? No solo porque la palabra lo dice, no solo porque mi vida lo hace, sino porque Dios está en mi vida.
porque Dios está en mi corazón. Y sé que Él es el que lo hace. Cuando tú conoces a Cristo y sabes que vive en tu corazón, sientes a Cristo en tu corazón. Claro, porque te digo una cosa, meditas continuamente en Él. Desde el momento en que te levantas o en el momento en el que te acuestas. Estás meditando en Él, dándole gracias a Él. Claro, Dios trae eso a tu corazón. Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón, entonces estás totalmente comprometido con Él. No estás comprometido con Él, que decir, algo está pasando en tu corazón. Recuerda que la Biblia dice que no podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Dios pesa nuestro corazón. Pero Dios tiene a su favor algo, la conciencia. Tu conciencia te va a hacer ver claramente que estás mal. Tu conciencia te va a acusar. Y asimismo, ¿qué va a pasar? Te vas a dar cuenta de que el único que puede transformar tu mente y tu corazón, porque necesitamos ser transformados de mente y corazón, el único que lo puede hacer es Cristo. Te hace, ahora sí como dicen, te hace un cristiano inteligente. Pablo le escribe a los romanos y les dice en el capítulo 6, del 6 al 8, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos servir más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, en ese momento te vas a dar cuenta de que estamos hablando de un Cristo vivo, no estamos hablando de un Cristo muerto, y vamos a estar con Él. Por lo tanto, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Pablo le escribe claramente también a los romanos en ese mismo capítulo 6 y le dice en el 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Claro. Y ahí mismo en la carta de Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, fíjate, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Un corazón entregado hacia un cristiano devoto. Pero también nuestro corazón nos engaña, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que decía Jeremías? 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero no nomás es engañoso. Dice la vida, es perverso. Pero no nomás es perverso. La Biblia dice que ni tú lo conoces. Entonces imagínate cómo es nuestro corazón. En los Proverbios dice la Biblia que nuestro corazón está enfermo. En Proverbios 12 dice que el engaño está en el corazón. En el Proverbio 14 dice, el hombre es inconstante en su corazón. El Proverbio 18 dice, el corazón del hombre es malvado. Y en el Proverbio 22 dice, el pecado ata el corazón. Claro, el problema real, ahora sí que el problema real del hombre está en el corazón. A veces podemos decir que en la mente, no, la Biblia dice que todo sale de tu corazón. De tu corazón salen los malos pensamientos, de tu corazón sale el adulterio, de tu corazón sale la fornicación, la lascivia, la envidia, la insensatez, la idolatría, el orgullo, la maledicencia. Sale del corazón. Así que necesitamos ir a la cruz. Necesitamos ir a la cruz. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único que puede hacer una cirugía. Así que quiere hacer una cirugía de corazón. Cuando realmente le entregas tu vida a Cristo, en ese momento Dios lo que hace es hacer un trasplante de corazón. Dice Ezequiel 11:19, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿De cuál corazón está hablando? El corazón de Cristo.
Por esa razón, Él tiene que cambiarte por completo. Es un cambio de mente, es una transformación completa. No es que haya cambiado la mitad de tu corazón. O lo cambia por completo o tú sigues con tu corazón. O le entregas tu voluntad o tú sigues teniendo tu voluntad. Cuando le estás creyendo a Él, estás siendo consciente, ¿sí? Y convincente y creyendo y estás siendo determinado de lo que Dios está diciendo es verdad. Mira, hay 3 hombrecitos en tu vida, ¿no? Estos hombrecitos es la mente, las emociones y la voluntad. Esos 3 hombrecitos siempre van a querer estar aconsejándote mal, ¿no? Porque tu mente te va a hacer pensar que tú estás en lo correcto y que Dios está en lo incorrecto. El mundo vive por emociones. Hoy todo es por emociones. Y claro que el hombre quiere hacer su voluntad. En vez de hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su voluntad. La Biblia dice, quien así lo quiera, que venga. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Yo os haré descansar. Claro, Él es el único que nos puede hacer descansar. No dice quien lo consiga o quien lo entienda o quien lo merezca. Simplemente lo dice quien lo quiera. Hay un versículo maravilloso que dice, es el querer como el hacer. Si tú lo quieres, Dios lo hace. Pero es el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque va a ser lo mejor. La puerta para el reino de Dios está abierta para todas las personas que están escuchando el mensaje. Claro, siempre va a estar abierta la puerta de Dios. Siempre. Va a llegar un momento en que se va a cerrar, ¿sabes? Va a llegar un momento en que esa puerta ya no vas a poder entrar. Pero mientras tanto, la puerta está abierta. Si realmente quieres vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa, ¿sí? Tienes que conocer tu destino. Mira, me gusta escuchar mucho los testimonios de los misioneros. Y no de los de ahorita, estoy hablando de los misioneros que dejaban todo por predicar el evangelio. Y hay un predicador que se llama Moody, ¿sí? Y en una predicación dijo algo. Les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Quiero que se levanten y digan, quiero. Y en ese momento había una gran multitud. Y hubo una persona que en ese momento se levantó y dijo, yo quiero. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Luego se volteó, se levantó otra persona y dijo, yo no quiero. Y llegó un momento en que se dividió la multitud. Los que sí quisieron y los que no quisieron. Claro, es que es muy sencillo. No, ahora sí que no te conflictúes. Es sencillo. O realmente quieres o realmente no quieres. El único que te va a convencer es Dios. Tú no puedes convencer absolutamente a nadie. Pero tú tienes que decir, yo sí quiero. Pero también tienes el derecho y Dios te lo respeta. Y puedes decir, yo no quiero. Muy bien. Ahora sí que, pues el que no quiere, pues no vas a estar luchando con esa persona para que quiera. Así que la mitad realmente se levantó y dijo, yo sí quiero seguir a Cristo. Quiero servirle a Él y quiero entregarle a Él. Y la otra mitad simplemente dijo, no quiero. La pregunta es, ¿en qué grupo te encuentras? Tienes que encontrarte en algún grupo. Jesús dijo claramente en Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Va a haber quien quiera, va a haber quien no quiera. Recuerda, si has leído la Biblia, Jesucristo le predicaba a multitudes. Y cuando un día
esa multitud le dijo, queremos que tú seas el que gobierne, queremos que tú seas nuestro rey. ¿Sí? Jesús les dijo, muy bien, entréguenme sus vidas. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Todos se fueron. Qué fuerte, ¿no? Al grado que Jesús se voltea a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué esperan para irse? Dios no necesita de multitudes, ¿sabes? No quiere multitudes. Dios quiere corazones fieles que realmente quieran. Eso es lo que Dios quiere. Así que, si tú quieres, la Biblia dice claramente que eres el único que puede traer paz a tu corazón. Si tú quieres, eres el único que puede poner ese gozo en tu corazón. Si tú quieres, eres el único que puede transformar tu vida. Pero tú tienes que querer. Y voy a terminar esta plática con una oración. Recuerda que el que está viendo tu corazón es Dios. Yo no te estoy diciendo que te levantes ahorita, que me digas sí quiero, y no quiero que se levante la persona que diga no quiero. No, eso está en tu corazón. Y el que está viendo tu corazón es Dios. Él sabe cómo está tu corazón delante de Él. No podemos engañarlo a Él. Tú decides si verdaderamente le entregas tu vida a Cristo, le entregas por completo tu corazón y le dices que quieres hacer su voluntad, no la tuya. Puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. Recuerda una cosa, el que está viendo tu corazón es Dios, no yo. ¿Correcto? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que, bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, por tus palabras, porque nos haces ver claramente cómo está nuestra vida delante de ti. Hoy, Dios, reconozco que he pecado y que mis pecados me pueden condenar, pero no quiero ser condenado, Señor. Hoy te pido que me perdones y reconozco que la sangre que fue derramada en esa cruz, que fue la de tu Hijo Jesucristo, es lo único que puede limpiar mi pecado. Y en este momento, Padre, te abro la puerta de mi corazón y te pido que Jesucristo entre en mí para que Él guíe y gobierne mi vida. Quiero volver a nacer, quiero ser una nueva criatura delante de ti. Quiero que quites este corazón de piedra y pongas el corazón de carne, el corazón de Jesús dentro de mí, para poder cumplir con tus mandamientos y hacer tu voluntad. Y todo esto te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén.